9 de la mañana, 23 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad y nos preguntamos cómo evalúa la Cámara Nacional de Comercio la última ronda del Consejo de Salarios, qué sucede con el empleo, qué pasa con la productividad, qué pasa con la recuperación salarial. Son todos temas que vamos a estar conversando con Diego Yarza de la Asesoría Laboral de la Cámara Nacional de Comercio. Bienvenido, ¿cómo anda? Bueno, muchas gracias Lorena, Verónica, por la invitación, tanto personal como de la Cámara de Comercio, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por estos minutos. Bueno, veíamos en las últimas horas, ¿no?, valoraciones del ministro a partir de un informe del Instituto Cuesta Duarte, donde el 60% de los trabajadores va a tener el mismo salario prácticamente que lo que tenía al inicio de este periodo de gobierno. Desde la visión de la Cámara de Comercio, bueno, ¿cómo se valora el cierre de esta ronda? Bueno, la valoración fue muy positiva, ¿no? Primero porque se terminó con un compromiso político que se tuvo en su momento entre los actores sociales. O sea, estamos hablando del PIT-CNT, de las organizaciones y cámaras empresariales y del Poder Ejecutivo. ¿En qué? Bueno, lograr esa recuperación salarial. Esa recuperación salarial que se originó a partir, ustedes se acuerdan, de la pandemia. Porque hoy en día hablar de la pandemia, a veces nosotros ahora, como ya la sobrepasamos, parece como si nos hubiera ocurrido hace 10 años atrás, pero no, fue muy poquito tiempo, ahora 3 años y monedas. Y en realidad ahí lo que se hizo fue una evaluación en el Consejo Superior Tripartito, que digamos que es el órgano máximo en las relaciones laborales, que tiene que ver con la negociación colectiva, donde estamos sí todos los actores sociales participando del mismo. Y bueno, y ahí se hizo, digamos, una evaluación en la cual en ese momento se acuerdan que estaban las fronteras cerradas, teníamos un problema epidemiológico muy grande, sin vacunaciones, muchos sectores evidentemente con facturación cero, todo lo que tiene que ver con el turismo, con los eventos y demás. Y también, digamos, no se sabía esa contingencia de cuánto iba a durar. Y bueno, en ese momento nos juntamos en el Consejo Superior Tripartito y ahí lo que hicimos fue hacer una evaluación de si seguíamos en ese momento con una ronda salarial común y corriente, digamos normal, estipulando aumentos salariales, que en ese momento era impensado, o decidíamos, que fue lo que ocurrió, en proteger, digamos, el empleo, las fuentes laborales, bien, con un convenio puente de 1 año y bueno, y ahí explorar qué sucedía, digamos, a nivel de las empresas y a nivel también de las fuentes laborales. Con una evaluación justamente que me interesa pedirle de lo que fue el Consejo de Salarios en general, de los acuerdos a los que se llegaron, de cómo ven la proyección de cara a lo que se logró. Sí, justamente ese convenio puente hizo que hubiera una pérdida salarial determinada, porque evidentemente la inflación de ese año puente fue superior al ajuste nominal que se otorgó en ese momento, y eso después en la 9ª ronda, que fue la ronda anterior a esta, y finalmente en esta, se logra finalizar con esa recuperación, y es más, en muchos subgrupos, lo cual se valora bastante, se logró hasta trascender un poquito lo que decían los lineamientos. Para la gente que no lo sabe, los lineamientos o las pautas salariales son sugerencias que hace el Poder Ejecutivo que enmarca la negociación colectiva. Y dentro de esas, como las pautas sobre las cuales se trabaja después en la negociación, ¿no? Exacto. Evidentemente dentro de la negociación eso es como para los trabajadores, en este caso para las organizaciones sindicales y para el Poder Ejecutivo es un piso de partida. O sea, de ahí hacia arriba las partes pueden negociar lo que quieran, de ahí hacia abajo ya es muy difícil porque no se tiene la voluntad, digamos, de todos los... ¿En qué porcentaje se superó esa pauta? ¿Tiene idea? Mire, eso se está actualmente en evaluación, pero fue, por lo menos en lo que nosotros es comercio y servicios, que dentro de las 190 mesas son aproximadamente unas 40, 42 mesas que estuvimos, por lo menos en más de un 30% se logró superar, digamos, esa recuperación salarial. No solamente llegar a la recuperación, sino superarla dando crecimiento real
de salario. ¿Superar en qué medida porcentual promedio? No, cada mesa tiene en la negociación la libertad de negociar de acuerdo a cómo está el sector de actividad. En un promedio... En un promedio le puedo decir que básicamente de un 1 a un 2% se superó, digamos, con un crecimiento real a lo que decían, digamos, la recuperación en las pautas salariales. Claro, después de la pandemia y todo lo que usted describía, vino toda la situación también de la diferencia cambiaria con Argentina, que afectó muy fuerte el comercio, pero también los servicios. Por supuesto que la zona litoral, pero a nivel país también, ¿no? Ha habido análisis de la Cámara que usted representa en ese sentido. ¿Hubo pérdidas laborales que, además de lo salarial, qué pasó con las fuentes de trabajo? Bueno, con los puestos. Sí, quiero recalcar que hubo un instrumento muy apropiado que se creó circunstancialmente por el tema de la pandemia y que también sirvió mucho para estas circunstancias en el litoral del país, que es el seguro de paro parcial. Bien, que se creó en su momento. Eso permitió dar flexibilidad a las empresas, el salir del régimen común de seguro de paro, que de verdad que era un régimen muy rígido, y permitir, digamos, flexibilizar un poco el amparo y el volver, digamos, a amparar a la persona en el seguro de desempleo. Y la situación en la frontera es algo que vino para quedarse. Lamentablemente es una situación que no solamente se dio en su primera instancia, digamos, con todas las empresas que están en el litoral y en la frontera por la diferencia cambiaria que tú nombraste, con Brasil, pero principalmente con Argentina, sino que además esa, digamos, diferencia cambiaria y esa situación que se da en esas empresas que tuvieron, sí, hubieron cierres, principalmente en Salto y en otros departamentos más. También hubo como una expansión, digamos, de esa situación que ya no es únicamente en el litoral, ya ahora es ya en departamentos más céntricos, en la capital del país, ya se extendió, digamos, a todo el territorio. Ya comenzó en el litoral y hoy en día ya estamos, digamos, afectando a una cantidad de empresas de todo el territorio. En la Cámara de Comercio. ¿Cuántas fuentes laborales? ¿Cuántos menos tenemos? ¿Cuántas? Bueno, lo bueno es que lo que es el año móvil, digamos, de noviembre, porque todavía no se tienen los datos finales del año 2023, pero sí de noviembre del 22 a noviembre del 23, la creación, digamos, de empleo genuino aumentó en más de un 2%. Lo cual eso es bastante positivo. Pero también hay que recalcar que por el tema de la situación del litoral, también creció la informalidad. Bien, la informalidad, digamos, en ese año móvil también creció, digamos, en más de un 3%. Entonces, en promedio, ¿no? Porque hay departamentos en los que hay más formalidad que en otros departamentos. Y eso hace que se haga un promedio de los mismos y, lógicamente, tenés las dos varas, o sea, la creación del empleo genuino, que sí, que aumentó, pero también tenés del otro lado la informalidad, que en su momento hay que tener, digamos, políticas públicas que puedan... Eso, justamente en esa línea, y siendo que, como usted lo dice, es algo que llegó para quedarse, ¿en qué línea se está trabajando la Cámara de Comercio? ¿Qué está haciendo planteos puntuales para que se planteen esas políticas de Estado de cara a solucionar? Y va de la mano con qué sectores son los que han quedado más rezagados justamente por la emergencia sanitaria y lo siguen estando por esta situación dentro del comercio. Sí, nosotros con las gremiales sectoriales y los centros comerciales estamos teniendo un diálogo muy fluido, que son todas socias de la Cámara y vinculadas a la Cámara de Comercio. Estamos en los departamentos del litoral, básicamente con todos los centros comerciales, armando mesas de trabajo, viendo qué posibilidades tenemos. Han habido algunas ideas. Siempre hay que tener cuidado en estos temas de no vulnerar también la libertad de las personas al momento de comprar productos, porque bueno, es evidente que los márgenes y las diferencias de precios son muy grandes y también muy tentadoras. Entonces, ahora ya un poco menos, ¿no? Las diferencias. Sí, se está dando eso, pero de todas maneras sigue habiendo una diferencia importante. Sí, claro, fue tanta capaz que sigue siendo conveniente, exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, y en realidad por la pandemia, por la situación epidemiológica, lo que tenemos sí es una situación ya, digamos, más atenuada, pero que en su momento repercutió mucho en
en los sectores del turismo. Si ustedes se acuerdan, nosotros el sector turístico es de los principales que dejan ingresos al país y que sirven también para nuestro PBI, para el crecimiento del mismo. Y que en lo que es en el 2021 y 2022 se vio bastante mermado. Recién vamos a ver las cifras que se tiene respecto al sector y cómo estuvo el turismo en esta temporada. Y también el sector que tiene que ver con los eventos, con las agencias de viajes. ¿Todavía hay rezago entonces en Bueno, esos todavía hay ámbitos? rezago. Evidentemente los eventos fueron los primeros, digamos, que cerraron su actividad cuando vino la pandemia y los últimos en abrirlos, y encima se abrió de una forma limitada, condicionada, primero a 20 personas, evento de 20 personas, luego se extendió a 50, luego a 100, a más de 100. Y tuvieron muchas cancelaciones, tuvieron muchos periodos de facturación cero, tuvieron, digamos, que devolver señas y devolver también tener juicios o tener alguna Yarza, denuncia. no quiero dejarlo pasar. Usted dijo que hay ideas, pero ¿en qué línea? Bueno, En términos generales. la línea que hoy tenemos, que es básicamente la protección de lo que es, digamos, la producción nacional y en lo que es, digamos, el comercio en sí, ¿no? En las empresas. Esa protección, lo que tenemos que tratar de hacer es enmarcarla en una política pública, por eso estamos haciendo mesas de trabajo y después también hablando con las autoridades, de ver de qué manera podemos mitigar un poco la situación del litoral y la frontera, que no es una solución fácil porque trasciende lo que es la política nuestra, tiene que ver con políticas de otros países. Entonces, en eso, digamos, nos estamos enfocando. ¿Iría por la microimportación? ¿Por qué líneas? Bueno, se habían manejado muchas alternativas el año pasado. Exacto. Se aplicaron algunas medidas, otras como por ejemplo la microimportación no se pudo concretar. Bueno, se han manejado muchas ideas, lo que tiene que ver con el 0 kilo, con la microimportación, con una cantidad de temas. Pero todavía, por lo menos, nosotros en Cámara de Comercio y Servicio del Uruguay estamos evaluando lo que tiene que ver con una solución, digamos, más, o que pueda ser más eficaz, ¿no? Entonces, en eso estamos teniendo, sí, el ida y vuelta con nuestros centros comerciales, que son los que nutren y haciendo mesa de trabajo con ellos de lo que es la operativa habitual y en qué camino podemos ir para mitigar un poco, digamos, esas zonas, ¿no?, del país. No es fácil, todavía estamos trabajando, no hay una solución certera, porque como les digo, hay que tener mucho cuidado con la vulneración de libertades individuales que tienen las personas, y eso es difícil porque cada uno tiene sus derechos, y no vulnerar tampoco por una política pública, por una política, digamos, que pueda ser unánime a nivel comercial, perjudicar derechos individuales. Campañas como la que hubo recientemente para consumir del lado uruguayo, ¿tuvieron efecto? Miren, eso depende mucho de lo que es un comportamiento del consumidor. Evidentemente se hacen los esfuerzos, pero siguen habiendo ciertas diferencias en materia de facturación y ventas. Eso en supermercadismo se está viendo, en los supermercados que están en el litoral y demás, en comparación con supermercados que están del otro lado, con Argentina, con otros tipos de productos. Por más que se haga el esfuerzo, todavía sigue estando esa diferencia. Yarza, me pregunto, justamente en línea con lo que decía Lore de esa campaña y lo pienso un poco más general, toda la incidencia que están teniendo, por ejemplo, se me ocurre las cajas automáticas, la automatización de diferentes servicios. ¿Cómo está viendo la Cámara de Comercio esa situación con respecto al empleo, con respecto al rubro? ¿Y qué efecto? ¿Están identificando un tema en esa situación actualmente? Sí, lo que tiene que ver con la tecnología, evidentemente es algo que vino y que vino, digamos, de una manera para romper moldes, ¿no? Nosotros tenemos un derecho laboral quizás demasiado estanco, demasiado antiguo, demasiado rígido. Tenemos normativas de las 8 horas, por ejemplo, de 1915. Y claro, viene la tecnología y a veces la tecnología hace que figuras o conceptos en materia laboral, de subordinación y una cantidad de cosas, bueno, empiecen a cambiar, o la jurisprudencia, ¿no?, los jueces empiecen, bueno, a tener algunas
conceptos nuevos en esa materia. Sí, se está dando en todo el mundo, no solamente en Uruguay. Nosotros quizás venimos más rezagados porque lo que sucede quizás en Estados Unidos, esto sucedió hace 20 años atrás, recién nosotros lo venimos, ahora se ve más a menudo en lo que tiene que ver con algunos comercios, ¿no? Que ya hay una forma de atención totalmente distinta. Pero eso en sí, como les digo, en lo que son los números, en lo que es la creación del empleo, sigue siendo positivo, o sea que no es algo que haya perjudicado, por así. ¿Y se piensa que a futuro, en caso de instalarse más, porque uno de repente lo ve y dice, pero che, cada vez capaz hay menos cajeros? En el supermercado, por ejemplo. Exactamente. Las personas que hacen el rol de cajeros, ahora hay menos. Exacto. Sí. Eso se reconvierte, o sea, ¿cómo se está trabajando? Exacto, sí, hay una reconversión, es más, hay capacitaciones que se hace también al personal, porque todo cambio lleva sus capacitaciones, el INEFOP también ayuda mucho en ese sentido. Y bueno, y son situaciones que siempre se dieron, no es de ahora, digo, en los 90 también se dio un cambio importante, en el 2000, ahora también, digo, a medida que avanza la tecnología va sucediendo esto, se van creando nuevos puestos de trabajo que antes no se tenía. Entonces, todo eso, digamos, se va nutriendo entre sí y vamos teniendo una nueva... Claro, tenemos la discusión en un extremo esto, ¿no? De la tecnología, sí. el nuevo trabajo, y por otro lado también siempre hablando de bueno, mantener las fuentes laborales, de las dificultades como para mantener el sistema, ¿no? Dificultades para incrementar los niveles salariales. ¿Es viable en este contexto, digamos, bipolar, por llamarlo de alguna manera, hablar de productividad, de mejoras de las condiciones de trabajo? ¿Por qué no de rebaja del horario laboral, como propone el PIT-CNT? ¿Es posible dar una discusión real, certera, para dar algún paso en este contexto? Bueno, nosotros en ese aspecto, lo que tiene que ver con la reducción de la jornada y principalmente, para que la gente entienda, hay un proyecto de ley del PIT-CNT, como ustedes decían, que habla de la reducción de la jornada laboral, pero no habla de una reducción de jornada laboral en que las partes se puedan poner de acuerdo en que en vez de 8 horas efectivas, como puede hacer un trabajador, bueno, que haga 6 horas efectivas, sino que lleva como contrapartida que no haya pérdida salarial, o sea, que se rebaje el horario, pero a su vez, digamos, lo que se percibe de remuneración sea lo mismo como que si se trabajara 8 horas, ¿no? Cumpliendo un horario efectivo menor. Entonces, eso evidentemente trae un aumento salarial encubierto de entre un 10 y un 20%. Entonces, es muy difícil en estos temas decirle a una micro, pequeña y mediana empresa, que son más de un 96% de empresas en el Uruguay, y más los que están en el litoral y los que están sufriendo todo este tema de diferencia cambiaria, diciendo que además de la situación comprometida que ya tienen, van a tener de golpe entre un 10 y un 20% de costos salariales. Entonces es como muy difícil en estos momentos pensar en una reducción horaria así como está planteado. Yarza, no quiero dejar de preguntarle justamente en línea con eso. Uno no puede evitar pensar en el almacén de la esquina de casa, en la pequeña carnicería, en la mercería que hay en el litoral, de cara a la situación, por ejemplo, que pasó ahora con Pedido Ya. ¿Cómo ve la Cámara de Comercio ese tema en cuanto a estas grandes multinacionales que llegan? Uno dice, ya no se ven deliveries, el juego con las pequeñas empresas que quedan a veces supeditadas a eso y que ya no pueden contratar. ¿Ha estado sobre la mesa? ¿Qué piensan de esa situación? Miren, en estos temas, siempre lo que son plataformas, aplicaciones, para así decirlo, de plataformas digitales, siempre traen un crecimiento de fuentes laborales porque permite eso. Hay muchas personas que utilizan estas nuevas plataformas que antes no tenían posibilidad quizás de una inserción laboral, de poder utilizarlas y sí tener una fuente, un ingreso. Evidentemente, por otro lado, está una situación particular que creo que no corresponde, digamos, como Cámara de Comercio inmiscuirse, porque es una situación muy particular, muy específica de una empresa, no es de un sector de actividad. La regulación laboral nuestra es clara, que si se procede y se tiene, digamos, quizás todo el derecho, legitimidad de cambiar de modelo de negocio, si se quiere hacer, se puede hacer, pero siempre y cuando se pague lo que se tenga que pagar, para, bueno, salvaguardar los derechos del trabajador. Entonces,